Hola amigos, les habla David Herrera en su canal Geopolítica Chilena. Hoy día voy a hacer un análisis fundamentalmente para quienes siguen este canal y quieren saber cuál va a ser la geopolítica chilena exterior a partir de noviembre de este año, cuando se efectuará en nuestro país la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Nos encontramos con una situación que concluye un periodo, prácticamente un quinquenio. Es decir, Chile desde el 2019 hasta la fecha ha tenido una convulsión conocida en todo el mundo. Tuvimos un estallido social del 2019, durante el gobierno conservador de Sebastián Piñera, su segundo gobierno, que además se sumó con la epidemia del COVID que afectó a todo el planeta. Y esta convulsión social muchas veces ha sido señalada como un episodio extraordinario en la historia política de Chile, de nuestro país. Sin embargo, eso no es tan así. Historiadores tan destacados como Sergio Villalobos, por ejemplo, creador de una saga histórica denominada Historia del Pueblo Chileno, nos muestra que Chile es un país que, si bien es muy fuerte institucionalmente, sí convulsiona en periodos de unos 40, 50 años promedio. Y lo viene haciendo desde la fundación como república independiente del Imperio Español. Al igual que la gran mayoría de las repúblicas hispánicas, Chile tuvo una especie de guerra civil entre liberales y conservadores. Y también en torno a la forma de gobierno, si federal o unitario. En nuestro país hubo convulsiones hasta la década de 1830 y esas se saldaron con la instauración del Estado portaliano, un Estado muy autoritario y unificado en la capital, Santiago, que marcó el diseño de un presidencialismo fuerte, de un parlamento muy controlado y también de una oligarquía bastante controlada. Y además permitió sustentar las bases del enorme expansionismo chileno. Hay gente que todavía sigue diciendo que Chile no fue expansionista, sino que fue agredido, nos robaron la Patagonia, bla, bla, bla. La verdad es que Chile creció 4 veces, porque el Chile real, al inicio de la independencia, era un Chile que llegaba hasta Copiapó. Y hacia el sur prácticamente llegaba hasta lo que se llamó la frontera. Concepción un poco más allá. Y de ahí todo estaba en barbecho. Durante todo el siglo XIX, Chile terminó llegando hasta Arica y hacia el sur terminó llegando hasta Magallanes y la zona austral, tomando el control del estrecho Magallanes. ¿Pudimos haber reivindicado la Patagonia? Aquí hay un cierto mito, de que Chile habría perdido la Patagonia en manos de Argentina, porque habríamos tenido que tener que ceder frente al hecho que estamos en una guerra con Perú y Bolivia a fines de la década 70 del siglo XIX. Y que por eso, para evitarnos una hipótesis vecinal 3, con todos los vecinos combatiéndonos,
tuvimos que llegar a un acuerdo con los argentinos y aceptar que ellos tomaran el control completo de la Patagonia Argentina. La verdad es que no es así. Los especialistas en derecho público chilenos han visto que nuestro país no ejerció acciones que sí hizo Argentina en relación a la Patagonia, la actual Patagonia que es controlada por Argentina. Y eso está relativamente documentado. Cuando uno no ejerce soberanía, después no puede quejarse. Y eso le ocurrió a Chile. Pero sigamos avanzando. Chile tuvo una guerra civil en 1891 que se saldó con el triunfo del parlamentarismo. Parlamentarismo que termina desplomándose prácticamente 30 años después, con las crisis económicas del 28, el crack del 28 y el resurgir del presidencialismo y la disminución del rol del Congreso. Y posteriormente hubo muchos episodios sociales, como en la década de los 50, en relación a estallidos sociales, de no tan grande envergadura, después el golpe militar de 1973, y finalmente todo lo que ha significado este estallido social del 2019. El estallido social tiene como causa la insatisfacción que se produce en el desarrollo institucional de nuestro país. Desde afuera, mucha gente, mucho extranjero que observa nuestro país, alaba la fortaleza económica e institucional de Chile. Y la realidad es que no debemos desmentirla. Todos los indicadores lo dicen. Si un país tiene un Fondo Monetario, Banco Mundial, lo clasifican como una economía de ingresos medios altos. De los pocos países latinoamericanos que está en la OCDE. Sus estándares en tantos temas, salud, educación. Es un país pequeño, pero que coloca a sus universidades en los primeros lugares. Tiene varios centros, entre las 200 a 500 universidades más importantes del mundo. Entendamos que hay más de 150.000 universidades en el planeta y las chilenas están entre las 500. Y a Latinoamérica lideran por lejos. Es un país que tiene niveles de conexión, tratados internacionales, profundamente integrados a la globalización. Es el segundo país que más utiliza el canal de Panamá. Es el socio comercial de los dos grandes hegemones. Chile coloca su cobre, que es el mejor cobre del planeta, para lo que necesita los altos niveles tecnológicos en el uso intensivo de cobre. Y su primer comprador es China y su segundo comprador es Estados Unidos. Chile, a su vez, hoy día está sentado en riquezas muy importantes para este segundo momento de globalización. Y uno se pregunta, ¿sufrirá algún cambio el país con las elecciones que se vienen en noviembre? Se habla mucho en Chile de que existe una polarización, fundamentalmente porque los partidos que dieron origen a la exitosa concertación están agotados. Estos son partidos de centro izquierda, donde destaca, por supuesto, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, que es un partido laico creado por Ricardo Lagos, un excelente presidente de nuestro país, Partido Radical en menor medida, y otras formaciones que, habiendo sido ejes del proceso de restauración democrática, de transición y de consolidación de los excelentes gobiernos de la alianza de centro-izquierda concertacionista, han terminado por prácticamente
quedar en una situación muy precaria. ¿Esto qué significa? Significa que el centro político chileno no está representado en esta elección. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente se debe a la existencia de nuevas fuerzas que han nacido y se han fortalecido a partir de este episodio de 5 años. El estallido social se saldó en una primera etapa con la convocatoria a un plebiscito constituyente. Este plebiscito, aprobado durante los últimos años del segundo gobierno del presidente Piñera, nos evitó un episodio de agudización de la violencia, que pudo haber terminado de distintos modos. Fuerzas de izquierda estuvieron a punto de producir un golpe civil blando. Y también había sectores de derecha tratando de manipular nuevamente a las Fuerzas Armadas para, entre comillas, poner orden, como le gusta tanto a algunos patrioteros nuestros. En ninguno de los dos escenarios se logró. Y hubo un acuerdo que generó una salida pacífica y constitucional al estallido social, con la convocatoria a una constituyente, la cual en forma aplastante fue controlada por representantes independientes de izquierda y de los nuevos partidos que emergieron dentro de la izquierda, quedando los partidos tradicionales bastante disminuidos. Y se produjo un intento refundacional muy fuerte basado en la influencia de los pensamientos del plurinacionalismo etnocrático difundidos por teóricos latinoamericanos ligados fundamentalmente a la Cumbre de Río y al proyecto bolivariano y a los proyectos del mundo boliviano de Evo Morales. El ideólogo de estos temas, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, muchas veces tuvo reuniones con un conjunto de representantes de nuestra izquierda, no tradicional, que terminaron copando la constituyente, la primera constituyente, que canalizó obviamente el primer episodio de estos 5 años ligado al intento refundacional del país. El tema es que este proceso constituyente que duró 2 años, que fue resuelto entrado el primer y segundo año del gobierno del presidente Boric, que significó el primer enfrentamiento entre una nueva derecha, liderada por José Antonio Kast, y la izquierda no tradicional del Frente Amplio. Una generación nacida de los estallidos estudiantiles del 2011, fuertemente promovida por la presidenta Bachelet, incorporado al gobierno, ocupando carteras claves como la educación, y que luego obtuvieron un éxito arrollador en las elecciones parlamentarias, convirtiéndose en un partido muy potente. A su vez, la derecha dio paso a lo que se llamó el republicanismo, que es obviamente un movimiento populista de derecha. Estas fuerzas son las que actualmente están liderando el proceso presidencial actual. Pero sigamos con el desarrollo del proceso constituyente. ¿Qué significó para Chile este proceso constituyente? Quizás el principal intento de modificar el sistema político e institucional de Chile, que venía de alguna manera establecido tanto desde el inicio de la independencia como a posterior de la crisis del año 28.
del siglo XX. ¿Y esto por qué? Porque a veces el éxito provoca cambios radicales. Esto lo ha estudiado muchos politólogos, Huntington ha sido uno de ellos. Los procesos de cambio social muchas veces se producen en periodos de prosperidad, cuando las condiciones cambian. Si usted vivía en un país pobrísimo, lo más probable es que todas las fuerzas se concentren en salir de esa pobreza. Pero cuando usted comienza a tener éxito y va generando una potente clase media, y esa potente clase media comienza a disfrutar de una serie de beneficios que generaciones anteriores no tenían y que hoy día se convierten en estándar, y que de pronto comienza a sentir una molestia, una sensación de hastío en relación a status quo que quedan obsoletos, como ocurrió en Chile estos últimos años hasta el estallido social. La causa del estallido social fue que se subió 30 pesos chilenos el valor del metro, que es probablemente uno de los vehículos de transporte más clave en nuestro país, el Metro Santiago. Y la frase fue: no son 30 pesos, son 30 años. Y los 30 exitosos años de la concertación culminan con una serie de contradicciones relativas a la alta concentración del ingreso, al establecimiento de situaciones de discriminación social y de falta de inclusión social graves, que exigían y exigieron de parte de nuestra sociedad movilizada una solución más radical que la que hasta ese momento llevaba al país. Este estallido social, este hastío frente a estas desigualdades evidentes, generaron la necesidad de avanzar. Había temas en el cual se ha resuelto, han habido cambios sustantivos en Chile. Por ejemplo, podemos destacar tres al menos. Uno, la consolidación de las políticas de género, que ha permitido una alta incorporación de la mujer en todos los estamentos sociales. Entendamos que en Chile hay más mujeres que hombres y que por lo tanto la emergencia de la presidenta Bachelet significó un impulso gigantesco tanto en su gobierno a las políticas de género e igualdad. En segundo lugar, se ha avanzado muchísimo en la integración de los colectivos LGTB en nuestro país, sancionándose definitivamente tanto las uniones civiles como los matrimonios homosexuales, además de la igualdad en el trato y no discriminación, la protección de las minorías sexuales. Y finalmente, que no es menor, ha habido un serio esfuerzo por resolver temas como es el tema indígena, que no han llegado a éxito precisamente porque no ha habido una política nacional totalmente asumida por toda la élite política. Junto a ello hay otros elementos bastante interesantes, por ejemplo, la altísima conciencia nacional en torno a la protección de la ecológica de nuestro país, el fomento espectacular de la energía renovable. Y en fin, existe un acumulado de políticas públicas que han sido consensuadas en nuestro país. Hay que destacar, por ejemplo, que no es menor para Chile, es la enorme inserción que ha tenido nuestro país desde prácticamente todo este siglo, estos 25 años que ya llevamos de este siglo, en el cual Chile es probablemente el país latinoamericano con tratados de segunda hasta de tercera generación con todas las naciones que están activamente participando en el proceso de globalización. Chile es un actor relevante
en Asia-Pacífico y están penetrando en la India, en África, en Arabia. Están llegando inversiones, nuevamente un ciclo de inversión europea, no solo ligado a lo tecnológico, sino también a lo energético. Y eso hace que el país, en esta materia, tenga políticas asumidas por todos los actores políticos. Es decir, Chile no es un país que tenga cuellos de botella tan complicados de resolver. Nuestro problema que es de avanzar dentro de lo que ya se ha profundizado. El proceso constitucional significó que en un tiempo de casi 2 años se presentó por parte de la izquierda victoriosa en el primer plebiscito, elección de constituyente, de un proyecto realmente de ruptura y de refundación. Sin embargo, la manera en que se presentó y uno de los elementos que más conspiró para que este proyecto refundacional se aprobara, como fue la obligatoriedad del voto, significó una enorme derrota para el gobierno de turno y para la izquierda más rupturista en general. El 63-64% de la población rechazó tajantemente el proceso refundacional que contenía el proyecto constitucional presentado a aprobación. El apruebo recibió un varapalo gigantesco. Prácticamente perdió en todas las regiones y en todas las comunas. No se salvó nada. El gobierno quedó pato cojo, como dicen los norteamericanos, en su segundo año, sin proyecto de gobierno y obligado el presidente Boric a entregar el gobierno a un conjunto de burócratas y de la élite de la exconcertación. Y así se produjo el ingreso masivo en los cargos más relevantes de personas que reflejaban más que nada un pensamiento socialdemócrata de centro izquierda, más que el pensamiento refundacional que tenía la izquierda o la nueva izquierda que hoy día hegemoniza ese sector. Posteriormente se hizo una segunda llamada constituyente que significó que la constituyente elegida por segunda vez fuera mayoritariamente cercana a el populismo de derecha. El Partido Republicano tuvo una gran presencia y los sectores conservadores tradicionales también. El gobierno y las fuerzas de centroizquierda quedaron prácticamente en una minoría insalvable. Pero como siempre, las cosas se repiten. Y aquí hubo un intento de presentar un proyecto realmente extremo, pero para el otro lado, muy conservador, que significaba retroceso evidente en temas que en nuestro país ya no podía aceptar. O sea, por ejemplo, había elementos que cuestionaban el avance en materia de género, de protección social, etcétera, etcétera. Resultado, derrota. Y la situación que vivimos hoy día es que se acabó en estos 4 años del gobierno del presidente Boric de cualquier esfuerzo por modificar la Constitución chilena y estamos hoy día regidos por la Constitución de 1980, modificada por el presidente Lagos, actualizada durante el gobierno del presidente Lagos. Cerrándose el círculo. Hoy día tenemos una elección que lo más probable que nos lleve por cómo están las cosas y por los niveles de aprobación que ha tenido el gobierno desde el plebiscito, desde el primer plebiscito, que nunca han superado más allá del 30%, y que las elecciones intermedias con voto obligatorio han elevado su cifra a un 34-35%, lo cual sigue siendo bajo.
La derecha se mantiene en su histórico desde el año 1988, que fue la votación que obtuvo Pinochet en el plebiscito de ese año, 43-44%. Ahí han habido años muy malos, pero también han habido dos periodos presidenciales durante el siglo XXI, en la cual la derecha ha superado el 50+1 con el presidente Piñera. Hoy en día tenemos un escenario que muchos analistas políticos lo describen como polarizante, donde una candidata surgía de un plebiscito, de una primaria, organizada básicamente por los partidos de izquierda y centroizquierda. Y por el otro lado tenemos a una derecha que ni siquiera hizo primaria y que tiene dos candidatos competitivos participando y un tercero que resta votos a uno y al otro. Y tenemos varios candidatitos que han participado y que, bueno, tienen bajísimos niveles de apoyo. Lo más probable es que en la primera vuelta gane un candidato de derecha y salga también un candidato de izquierda. Que en este caso lo más probable sea la candidata que ganó la primaria de izquierda, que fue la señora Jara, del Partido Comunista Chileno, lo cual significa algo inédito para la época. Es histórico. El Partido Comunista Chileno es un partido muy pequeño en términos electorales. No es un partido que, como los históricos de nuestro país, bordee el 20% ni nada parecido. Son partidos de 2 dígitos, es cierto, pero que no logran nunca cifras espectaculares. Sí ha ido creciendo, porque ha sido gobierno prácticamente desde 2010. Pero, 2014, perdón. Pero el problema que tiene es que es un partido que tiene mucha historia. Bueno, voy a llegar hasta acá. En un próximo relato seguiré profundizando los impactos que va a tener desde el punto de vista geopolítico la elección chilena de noviembre del 2025. Muchas gracias y les pido que se suscriban a mi canal, que participen y que difundan su contenido. Hasta luego.